Buenas tardes, hermanos. Señor les bendiga, ¿cómo están? Voy a armarme primero. Es para mí un honor, un placer poder estar aquí hoy compartiendo la palabra. Quisiera antes de empezar que eleváramos una oración, que le pidiéramos al Señor que Él tomara el control de este momento, de este tiempo, y que Él nos hablara y que nos ministre con su palabra. Amén. Papi, Señor, venimos delante de tu presencia, agradecidos contigo, Señor. Gracias, Padre, porque desde la mañana, Señor, tú te has ido moviendo, tú has ministrado nuestro corazón. Yo te pido, Señor, en esta tarde que tú, Señor, te allegues a nuestra vida, Señor. Que disipes, Señor, todo aquello que pueda impedir el fluir de tu presencia, Señor. Que toda carga, Señor, que toda distracción la dejemos a un lado, Señor, la pongamos a los pies tuyos en la cruz, Señor. Y que tú tomes autoridad y dominio, Señor. Tú eres el invitado de honor y queremos escuchar la palabra como si viniese de tu propia boca, Señor, a nuestras vidas. Te amamos, Señor, te glorificamos y te bendecimos. Con acción de gracias oramos. Amén y amén. 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 Tercer culto definitivamente es más fuerte, pero sé que el Señor renueva nuestras fuerzas por el águila, así que el Señor se mueva y se manifieste. Amén. Mientras oraba al Señor preguntándole qué mensaje quería que compartiera, me trajo a mi memoria esta serie que dio nuestro pastor acerca de la venida de Cristo. ¿Se recuerdan? Hace ya unas semanas el pastor comenzó a ministrarnos acerca de todas esas señales proféticas que tienen que cumplirse para que el Mesías pueda regresar, para que Cristo pueda regresar por segunda vez. Y cómo la iglesia necesita estar consciente de que esas cosas deben pasar para poder discernir en su momento los tiempos y las sazones también de lo que el Señor está haciendo. Y meditando en eso, el Señor comenzó a ministrar en mi corazón, porque creo que junto con tener ese conocimiento también debe haber en nosotros, la iglesia, un anhelo ferviente porque Cristo regrese. Una oración y un clamor entendido acerca de cómo va a ser qué va a pasar cuando Él regrese y cómo va a ser ese establecimiento de su gobierno. Porque Él regresa por su iglesia, es una realidad y nos gozamos en eso, pero Él regresa también para establecer su gobierno en la faz de la tierra. Y la Biblia describe con muchísimo detalle cómo va a ser eso. Cómo el Señor se va a posar y va a comenzar a reinar. Y el llamado a nosotros como iglesia es tener ese entendimiento para poder clamar de acuerdo a lo que su palabra dice. Quisiera simplemente dar algunas ideas, porque es un tema que uno pudiera disertar por un largo tiempo y hay muchísimos pasajes que apoyan y que hablan acerca de cómo va a ser ese establecimiento, de qué cosas van a suceder. Y lo único que quiero es más bien darte una abreboca para que luego te puedas meter con el Señor y que Él te revele y que nos revele a nosotros como iglesia su reinado justo aquí en la tierra. Y en la tarde de hoy quisiera que fueses en tu Biblia Salmos 45. El libro de Salmos es bien particular. Primero, que es el más fácil de encontrar. Abres tu Biblia en la mitad y aparece Salmos. No tienes que mirar el índice. Así que es el libro más largo de la Biblia. 150 capítulos. Y cada capítulo es o una oración, o un clamor, o una alabanza, o una canción, inclusive un poema escrito hacia Dios, exaltando al Señor. Salmos es quizás uno de los libros con los que uno humanamente se puede identificar más, porque se ven las emociones humanas. Se ve un David cuando escribe metido en una cueva porque lo estaban persiguiendo, cuando los enemigos se querían enseñorear de él. Vemos como Salomón también escribe salmos, y esa frustración y persecución se traduce en una escritura clamando y orando al Señor. Pero algunos de esos salmos son también proféticos, hablan de cosas que no han sucedido todavía y hacen referencia directamente a Cristo Jesús. Y el Salmo 45 es uno de ellos.
Y bajo esa perspectiva quiero que lo leamos. La primera es que habla de Cristo. Cuando lo comencemos a leer nos vamos a dar cuenta del por qué. Y además luego en el Nuevo Testamento, en Hebreos, el autor de Hebreos cita Salmo 45, 8 y 9, hablando directamente de Cristo Jesús. Es decir, que entendemos que todo este Salmo nos está hablando de Él. La segunda perspectiva que quiero que tengamos en cuenta mientras estamos leyendo Salmos es que el título que le da Reina Valera es muy apropiado para la descripción de todo lo que vamos a leer. Reina Valera lo llama el Cántico de las Bodas del Rey. Y literalmente es eso lo que es. Salmo 45 es un cántico de ese encuentro entre la doncella y el rey. Pero como está hablando de Cristo, y ahí entra la tercera perspectiva que quiero que tengamos en cuenta, está hablando de la iglesia y el encuentro de la iglesia con Cristo como su esposo, como su amado. La Biblia llama a la iglesia que es la novia, y a Cristo como el novio, y que en su momento se va a unir la novia con el novio y va a haber un casamiento. Es decir, son tres cosas importantes. Habla de Cristo, son las bodas, describe un cántico hacia las bodas del rey. Y tercero es que literalmente está hablando de una analogía entre la iglesia, nosotros y Cristo Jesús. Y esto lo podemos entender porque en Efesios Pablo comienza a hablar del matrimonio, y luego que termina de disertar acerca del matrimonio, al final dice: y digo pues de este misterio que es así con Cristo y la iglesia. Habla de un misterio relacionado directamente entre el matrimonio y la iglesia y Cristo. Entonces, bajo esos tres ángulos quiero que leamos y que tomemos ciertos detalles importantes para comprender cómo va a suceder ese establecimiento del gobierno de Cristo aquí en la tierra. Vamos a comenzar en el versículo 1 y dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Empieza con una inspiración poética. Se rebosa mi corazón palabra buena. Esa palabra rebosar está haciendo una imagen, una analogía con cuando tú tienes una olla con agua llenada hasta el tope y tú la pones sobre una hornilla o sobre fuego. Esa olla comienza, el líquido que está en esa olla comienza a hervir, y como está hasta el tope, por el hervor y por el burbujeo del agua, comienza a desbordarse. Y esa es la misma analogía que está usando allí. Dice: rebosa mi corazón. Hay una intensidad en mi corazón tal que se derrama mi corazón por bendecir y por hablar palabra buena y por dirigir al rey mi canto, por el dirigir a Jesús mi cántico. Rebosa mi corazón por hablarle y por declarar sus maravillas y por alabarlo. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Mi boca se ha convertido en un instrumento en las manos del rey para escribir alabanza y gloria a él. Y luego dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Está hablando de Cristo Jesús. Está declarando, la madre que escribe el Salmo está declarando: tú, mi corazón rebosa y quiero declarar mi amor, y tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Amados, hay muchos títulos de Jesús en la Biblia, y profundizar en cada uno de ellos es impresionante. Apocalipsis tiene muchísimos, Hebreos también tiene otros, en el Antiguo Testamento vemos títulos de Jesús. Pero el único que hasta ahora yo he conseguido, que es un título que no le pone directamente Dios a Jesús, es este. Porque es un título que el Señor primero pone la inspiración en la iglesia para que la iglesia se lo declare a Cristo. Evidentemente nace en Dios, pero Dios no lo impone, no dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Lo pone en la iglesia y la iglesia comienza a rebosar y dice: tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Tú conquistaste mi corazón. Y nacido en la iglesia lo declara a Cristo y a su amado. ¿Qué significa decirle a Cristo: tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres? Más allá del hecho de algo físico, que no es lo que está queriendo decir allí, está diciendo: tú eres
eres el único para el cual yo tengo ojos. Eres el único a quien yo puedo mirar porque tú cautivaste mi corazón, tú me conquistaste. No puedo mirar hacia otros dioses, no puedo mirar hacia otro lugar porque tú eres el más hermoso de todos. Tú eres el más precioso de todos. Nace en el clamor de intimidad de una amada por su Rey y de la iglesia por su Rey, por Cristo Jesús. Él es el más hermoso de todos. Él es por quien vivimos y para quien vivimos. Cantar de los Cantares 5:10, usando también esa inspiración, dice: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Recordemos que Cantar de los Cantares lo predicó el pastor Julio hace unos meses. Él nos decía, todo Cantar de los Cantares es una sulamita, una mujer cantándole y escribiendo poesía hacia su Rey, con quien tiene intimidad. Y es figura también de la iglesia con Cristo. Y es ese mismo corazón con el que se escribe también Salmo 45:1. Eres blanco y rubio, habla no de la raza, sino de lo resplandeciente que eres. Cómo impactas, con mi mirada se impacta por ti. Eres destacado entre 10,000, señalado entre 10,000. No veo a otros, sino simplemente a ti. Y de hecho, todo Cantar es del 9 al 16. Lo invito luego que lo lean. Es la esposa realzando al esposo. La inspiración de Dios sobre la esposa, sobre nosotros, su iglesia, para alabar a Dios, para alabar a Cristo, para magnificar su nombre. Vamos, Él ama cuando nosotros le alabamos. Él habita en la alabanza de su pueblo. Él está atento, su oído está atento y presto cuando nos acercamos a Él y empezamos a glorificar su nombre. Y el primer paso para que Cristo pueda establecer su gobierno sobre la tierra es la adoración, clamor y revelación de la iglesia por su amado. Primero tiene que haber un clamor entendido en la iglesia que comprenda, pidiendo y diciéndole: Cristo, quiero que regreses porque te deseo más que otra cosa. Para que Él pueda venir a reinar, primero tiene que haber una iglesia clamando y orando y gimiendo: regresa. Amamos tu venida, amamos que tú te establezcas aquí en la tierra, porque eres nuestro amado. Bill Johnson, un pastor de Estados Unidos, dice: cuando oramos el Padre Nuestro, entendemos que le pedimos al Señor: Señor, queremos que el cielo venga a la tierra. El Padre Nuestro dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Y el clamor de nosotros como iglesia, más allá de esa frase, es que el reino de los cielos se establezca en la tierra. No es simplemente una frase vacía, estamos pidiendo que tu reino venga a la tierra. Pero antes, es lo que dice este pastor y me pareció muy interesante, es bíblico y es así, de que el cielo puede invadir la tierra tiene que invadir el cielo en oración. Primero tiene que levantarse el clamor de la iglesia, rogando y pidiéndole: ven y establece tu dominio y tu gobierno acá. Y en esos primeros 2 capítulos vemos exactamente a la amada haciendo eso. Te canto, te alabo, te glorifico, porque tú eres el más hermoso. Mi corazón fue conquistado por ti. Y el corazón de la iglesia tiene que ser conquistado por la revelación de Jesucristo. Por el entendimiento de Jesús, no en una palabra de un pastor, de un predicador, sino en una palabra personal e íntima con Él. Para que Él pueda llevarnos a profundizar y a clamar y a orar como Él quiere que oremos. A veces simplemente nos resumimos en el día, quizás a darle: bueno, gracias a Dios por este día, gracias porque me cuidaste, gracias por la comida, guárdame, en el nombre de Jesús, amén. No es que no sea una oración valedera, es una oración que vale y el Señor la escucha, pero el Señor quiere más. El Señor quiere que de esa oración pasemos: ok, yo ahora quiero conocer Jesús. ¿Qué te gusta? ¿Cómo piensas? ¿Qué quieres? Enséñame a entender ese proceso cuando tú vengas, cuando tú regreses. Más allá de que las señales que van a pasar, ¿cómo va a ser tu gobierno? ¿Cómo es ese establecimiento de la justicia de los cielos aquí en la tierra? Cambia mi manera de pensar para poder entender las cosas celestiales y para que pueda vivir de acuerdo a ello. Algo que ha
ministrado el Señor a mi vida estos últimos meses es tener esa perspectiva en las cosas eternas. El sentido del Señor diciéndome: Andrés, si tú pones tu mirada en las cosas eternas, yo te voy a inspirar para que tú puedas tener la vida que yo quiero que tengas. Si tú dejas que yo me revele a ti a través de la eternidad y de lo que voy a hacer con ustedes en la eternidad, va a ser una inspiración, un motivo tan fuerte para que tú puedas vivir la vida que yo quiero que tú vivas. Pero no quita tu perspectiva terrenal y tu anhelo terrenal, porque vas a vivir de acuerdo a los parámetros de la tierra, de acuerdo a los cánones del ser humano. Tenemos que decirle: Dios, enséñame. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo me vas a tomar como iglesia? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué buscas de mí? ¿Será que yo soy la iglesia que tú quieres? Porque, amados, una iglesia no son 4 paredes, no son un domingo, ni un programa semanal, ni una etiqueta de membresía o un carnet, ni siquiera una religión. La iglesia es aquella que se relaciona en intimidad con Dios, con su Creador a través de Cristo Jesús. Amén. El clamor de Cristo Jesús en el huerto de Getsemaní era ese, antes de morir, era: Padre, yo oro para que así como tú y yo somos uno, ellos también puedan ser uno contigo. Ellos también puedan estar en intimidad contigo y conocer lo que yo he conocido. Están en el mundo, pero yo oro para que tú los guardes del mundo. Oro por los que creen y por los que van a creer, o sea, por nosotros, para que conozcan las delicias y los amores de estar en tu presencia. Así que lo primero que tiene que nacer en nosotros como iglesia es ese clamor entendido, ese amor, ese conquistar por Dios. Y luego en los siguientes versículos, en el 3, dice: ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalgas sobre palabras de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Ese clamor de la iglesia va a hacer que la majestad, poder y autoridad de Cristo venga para establecer su justicia. Fíjense que ya no solo no está declarando esa hermosura del amado, sino que está viendo a Cristo como un rey con autoridad. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Cuando Cristo regrese por segunda vez, Él ya no viene como un Mesías sufriendo. Él ya cumplió esa parte del plan. Él ya nos redimió. Él viene a establecer su gobierno como un rey. Como lo que anhelaban los judíos, así va a venir Él como un rey a establecerlo. Con su autoridad. Con literalmente es una espada ceñida sobre su muslo. Con valentía y con su gloria y con su majestad. La primera vez que Cristo vino a la tierra, Filipenses 2 lo dice, Él se despojó de toda su dignidad como Hijo de Dios, de todos sus derechos como Hijo de Dios, de toda su autoridad como Hijo de Dios. Y dice, y habitó en medio de nosotros, y se hizo carne. ¿Sí? Y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, dice la Biblia, que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero pongamos un poquito en perspectiva, aún a pesar de que Cristo se despojó de toda esa gloria, la simple perfección de Él encarnado en el hombre fue suficiente para que marcara a la humanidad. Y aún a pesar de que Él era 100% hombre cuando vino por primera vez, la humanidad quedó marcada para siempre y el plan comenzó a establecerse de redención de la humanidad con Dios, sin haber venido como Dios. Ahora imagínate por un momento que Él, Filipenses 2 ya no es así, sino que al revés, ahora viene, ahora toma toda su gloria, toma toda su autoridad como Hijo de Dios, toma toda su dignidad, y así viene en su segunda venida. Y así viene por su iglesia, y así viene a establecer su justicia, con esa espada ceñida a su muslo.
con esa valentía que describe aquí el Salmo. Voy a llevarte un pasaje en Apocalipsis 19. Dice: entonces vi en el cielo, y el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahora vamos a ver algo impresionante del 14. Pero más adelante dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es un pasaje intenso, profundo. Dice: vienes, y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Amados, la justicia de Cristo puede hacer dos cosas: o nos ofende porque va en contra de nuestros parámetros de lo que pensamos que es justicia, o nos invita a correr y a profundizar y a entender. Dime cómo lo vas a hacer, porque nosotros estamos tan llenos del vino de este mundo y de la estructura humanista de lo que se supone es la justicia y de la igualdad social y de la equidad. Y no que eso no haya también en la Escritura, pero Dios viene a establecer un gobierno celestial y un gobierno terrenal. Dios no viene a agarrar un gobernante y a convertirlo y hacer que ese gobernante establezca un gobierno con justicia, porque eso no es lo que va a pasar. Él viene, el único justo, la única persona que puede tomar esa autoridad es el único justo, Cristo Jesús, que ha habido y que habrá. Dice: y va a teñir de nuevo sus ropas de sangre, pero ya no una sangre para redención, ahora una sangre por venganza de su iglesia. Y va a regir en las naciones, y las regirá con vara de hierro, y pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Oh, esto tiene que cautivar nuestro corazón. Hay muchísimos pasajes que profundizan cómo va a ser ese momento, cómo viene Él, cómo ejerce Él su justicia, la autoridad con la que viene, que va a pisar el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. ¿Y qué va a pasar con las naciones? ¿Qué va a pasar con los reinos de ese momento? Lo vamos a ver más adelante. Hay un pasaje que amplifica un poquito esto: Isaías 63, del 2 al 3. Dice: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Hablando de Cristo Jesús, de su justicia establecida. ¿Quién es ese que viene de pisar el lagar, de pisar las uvas, el vino de la ramera, manchar sus vestiduras de sangre para que Él establezca la justicia sobre la tierra? Y Salmo está lleno de esos pasajes. Hay un Salmo en el 72, creo que aparece allí, Salmo 72, que luego te invito a que lo leas, porque el título es El reinado de un rey justo, y todos los 20 capítulos que tienen hablan y describen cómo va a ser ese reinado de Cristo Jesús, cómo va Él a establecer su justicia, qué va a hacer con unos y qué va a hacer con otros. Es impresionante, al menos el 10 y el 11, porque dice: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones, todos los reyes se postrarán delante de Él, y todas las naciones le servirán. El orgullo, la soberbia de los reyes, que día a día se incrementa, todo eso se está incrementando para que en ese momento
le den gloria al Hijo de Dios. Imaginen todo el orgullo y la soberbia de los reyes de la tierra hoy día creyendo que ellos son los que tienen la autoridad. Todo eso va a ser volteado y va a ser usado por Dios para que glorifiquen al Hijo de Dios. Todas las riquezas que han tomado para sí pensando que son dueños de lo que hay en este planeta, van a tener que traerlo delante del Rey de Reyes. Van a tener que rendirse, sus rodillas se van a doblar y les van a servir. Todas las naciones se postrarán, todos los reyes se postrarán delante de Él y todas las naciones le servirán. Todas. Les guste o no les guste, sus rodillas se van a quebrar frente a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. El único justo. Aleluya. Aleluya. Ese es nuestro Rey. Ese es Cristo Jesús, quien viene por nosotros a establecer con esa autoridad su gobierno y su dominio. Nos guste o no nos guste, Él no va a ser así. Eso debe llevarnos a profundizar y a comprender y tratar de ver qué más vas a hacer. Él habla allí de cómo redime a los pobres, de cómo escucha los clamores. Inclusive dice que le van a adorar día y noche, y aún las naciones, los que le aborrecían, van a tener que orarle, van a tener que glorificarle, porque el Rey de Reyes está sobre la tierra. Y me imagino que sus labios se moverán solos, porque aún cuando no quieran van a tener que hacerlo. Pero en ese momento le van a servir, no como le sirve la iglesia hoy día. Hoy día nosotros como iglesia le servimos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, y nosotros le amamos a Él y le servimos porque queremos ser sus discípulos sociales. Y Él va a recompensar ese servicio y ese amor. Pero el de este otro lado es un servicio casi que obligado. No les va a quedar otro remedio que hacer. Y desde esta perspectiva ya no va a haber oportunidad de salvación. Más adelante entenderemos cuál va a ser el rol que vamos a jugar nosotros como iglesia en el establecimiento de ese gobierno. Cómo el Señor debe llevarnos a entender y a comenzar desde ahorita en nuestro peregrinaje en la tierra a saber cómo es ese reinado justo. Porque, amado, no es que cuando nos presentemos delante de Dios te vas a poner un chip de memoria y te vas a aprender toda la Escritura. Te vas a glorificar tu cuerpo, tu memoria va a seguir siendo. Tu vida, tu historia que tuviste con Dios va a ser la historia que va a quedar allí en eternidad y punto. Si conociste esto solamente de Cristo, en la eternidad pues vas a disfrutar solamente de eso, de lo que es la porción que pudiste comer de Cristo Jesús. Pero Él va a hacer memoria de todas las veces que en el lugar secreto te derramaste delante de Él. Mateo lo dice. Dice, lo que hagas en ese lugar secreto yo lo voy a recompensar en el público. No es una recompensa terrenal, si bien Él lo puede hacer aquí en la tierra y puede de alguna manera recompensarte. Esa no es la recompensa que buscamos. Es que en el momento de la eternidad Él va a tomar tu intimidad y la va a mostrar y se va a regordear de eso. Mira lo que hizo mi hijo. Mira su integridad en la intimidad donde nadie lo veía. Mira cómo me conoció, cómo sabía quién era yo. Y eso va a determinar nuestra posición en la eternidad. Pero es aquí en la tierra donde Él ha determinado que comencemos a buscarlo, a intimar con Él, a entenderlo, a que Él se nos revele. Y para mí esta semana han sido impresionantes porque he visto en el momento que Cristo te muestra algo de Él, tú quedas cautivado, tú quedas como con un hambre de más. A veces ni siquiera lo puedes entender, te supera tu entendimiento y tu conocimiento. Pero el Señor tiene que hacer eso con nosotros y tenemos que anhelar. Eso no lo puede hacer un pastor de aquí o un líder o alguien que te predique. Ese eres tú con Dios. Tú puedes orar y decirle, Dios, revélate a mi vida, muéstrame. Majestad, poder, autoridad y la autoridad de Cristo estableciendo su justicia. Fíjense que en el versículo 4 dice, cabalgas sobre palabras de verdad, de humildad y de justicia. Está antes de ese capítulo que está, es de esa lámina. Cabalgas en palabras de verdad, de humildad y de justicia. Aún en medio de la autoridad de Cristo, Él no va a ser autoritario. Él va a venir con el mismo carácter humilde, verdadero y justo.
y las cosas se van a hacer así. Eso que le dio el triunfo en la cruz del Calvario, que fue esa humildad y esa mansedumbre hasta lo sumo, se mantiene en su carácter. El haber sido escupido, golpeado mientras iba por esa vía dolorosa, como dice Isaías, enmudecer y no abrir su boca, y eso le dio el triunfo sobre potestades en la cruz del Calvario. Ese mismo carácter es el que tiene el Rey que viene a establecerse. Cabalga sobre humildad, sobre justicia y sobre verdad. Amados, la humildad es una de las cosas más difíciles para nosotros como seres humanos de desarrollar. Y se los digo porque hace unas semanas estábamos compartiendo con Julio, nuestro pastor de jóvenes, y surgió una idea, ¿no? Hablábamos de eso que dicen los psicólogos, que si tú quieres quitar un hábito de tu vida que no te agrada, durante 21 días deja de hacerlo, y luego del día 21 te darás cuenta que ya no lo vas a hacer más. Y si quieres desarrollar un buen hábito en tu vida, pues empieza a hacerlo rutinariamente 21 días y vas a encontrarte luego haciéndolo como si formara parte de tu rutina. Entonces dijimos, bueno, ya entendemos que Cristo es humilde y que nosotros tenemos que ser humildes. Y dijimos, aquí algunos de los jóvenes, sé que lo hizo, vamos a hacer un reto de 21 días de humildad. Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar intencionalmente durante 21 días de ejercer ese carácter de Cristo y de ser humilde. Y bueno, todo se escuchaba muy bonito ya, y todo uno empieza con mucho ímpetu y con mucho sí, vamos a ser humildes, sí, empezamos el lunes, el día súper genial, y de repente martes, miércoles siguen avanzando y te encuentras en el metro y alguien te da un golpe, te empujan y te gritan y tú solo quieres gritarle, quieres decirle palabras pero no de bendición, y te acuerdas, no, que estamos en la humildad, el reto de la humildad. Vas en la noche y lees pasajes de la humildad y ves de Cristo, como Cristo era humilde, como Cristo era manso, pero tu día, tu rutina, una injusticia en tu trabajo o en la universidad o en tu lugar de donde te desenvuelves diariamente hace que salga y que aflore tu carácter, porque como humanos siempre queremos tener la razón. Amados, es muy complicado ser humilde. Y lo único de lo que yo me pude dar cuenta, al menos yo, fue que si yo lo intento con mi fuerza, no lo voy a poder hacer. Que a pesar de que yo me esfuerce e inclusive vaya a la Biblia y lea un pasaje y medite en ese pasaje, si durante el día estoy desconectado de Dios, si ese es el más hermoso de los hijos de los hombres, no está conmigo, fijo en mi mente, es cuestión de tiempo que falle, que me frustre porque no lo puedo hacer. Sin embargo, de alguna manera, prácticamente creo que nos ayudó a muchos de nosotros a ver dónde estamos, cómo estamos y qué tenemos que desarrollar. Porque la verdad es que nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y Cristo es la cabeza. Pero Él viene por una iglesia proporcional. El cuerpo tiene que ser proporcional a la cabeza. El cuerpo no puede ser súper chiquito y la cabeza gigante o al revés. Tiene que haber esa proporción. Si Cristo cabalga sobre verdad, humildad y justicia, la iglesia camina en verdad, humildad y justicia. Amén. Porque ese es el match que se va a hacer. Eso es lo que la santidad es lo que va a traer cuando Cristo venga por su iglesia, a establecerse aquí en la tierra. Y sigue diciendo, volviendo al Salmo 45, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recreo. Yo lo titulé La majestad, poder y autoridad de Cristo, estableciendo su trono aquí en la tierra. Él viene primero con su justicia, viene a juzgar y viene a regir a las naciones con vara de hierro. Salmo 2 dice que mientras consulten los reyes unidos en contra del ungido, dice que Él se reirá en los cielos y los agarrará con su ira. ¿No? Literalmente, vamos a buscarlo rapidito. El Salmo dice, el que mora en los cielos, Salmo 2:4,
se reirá, el Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Qué impresionante lo que va a hacer Cristo cuando venga. Y ese mismo salmo dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y Él viene a posar su trono en la tierra, en Sión, dice la palabra. E Israel va a ser, como está profetizado, va a ser levantada como nación, y Jerusalén estará puesta para alabanza de toda la tierra, dice la Escritura. Y aún a pesar de que vemos los conflictos que vemos hoy día, y a veces nos atrevemos a emitir un juicio y una opinión, de lo cual te puedo decir abstente, porque ese es el pueblo amado de Dios. Él va a levantar a Jerusalén, Él la va a establecer por el avance de la tierra, y su trono va a estar allí en Sion. Y Él va a estar rigiendo, como dice la palabra allí, con cetro de justicia. El cetro de justicia es el cetro de su reino. En un salmo más adelante, en 90 y algo, creo que dice que desde Sion gobernará con su cetro a todas las naciones, y con la justicia sobre ellas. Y en el 7 y el 8 sigue cantando, sigue escribiendo a su rey: si tú has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por tanto Dios tuyo te ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. Estos dos, el 7 y el 8, son los que luego toma el escritor de Hebreos para hablar de Cristo y puntualizarlo como Cristo superior a los ángeles. Por eso menciona lo de los compañeros. Y algo que ya pasó, la unción que vino sobre Cristo en el momento en el que el Espíritu de Dios descendió sobre Él. Pero aquí entendemos el por qué Dios le ungió. Porque has amado la justicia y aborrecido la maldad. Porque tú puedes tener esa conjugación perfecta entre el amor, la misericordia, pero también la justicia y el aborrecimiento de la maldad. Nosotros como seres humanos no podemos, aunque lo intentemos. Siempre vamos a vernos en una tendencia o en otra. Somos subjetivos. Pero Cristo es el único capaz de estar perfectamente en ese equilibrio. Y si a causa de ese carácter de amor por la justicia y de aborrecimiento de la maldad, Dios te ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. A veces vemos solamente la faceta de Cristo del amor, pero también hay otro carácter, el aborrecimiento. Él aborrece cosas. Él aborrece el pecado, Él aborrece la maldad. Él aborreció a su Hijo en la cruz del Calvario cuando llevó la carga de pecado de toda la humanidad. Es decir, que en ese momento aborreció no solo el pecado, aborreció también al pecador, porque estaba la carga del pecado en Él. Y si por eso te ungió Dios con óleos de alegría más que a tus compañeros. Lo más impresionante es que la misma unción con la que fue ungido Cristo es la misma unción con la que ha sido ungida la iglesia. Porque es el mismo Espíritu de Dios. Es el mismo Espíritu Santo que ha sido puesto en nuestros corazones como iglesia. Pero tenemos también que caminar amando la justicia y aborreciendo la maldad. Yo creo, lo compartí en otros servicios, que nosotros como venezolanos podemos entender lo que es un clamor por justicia. Humanamente, a diario vemos los periódicos, los reportajes, las cosas que pasan, la inseguridad a la vuelta, a la luz del día. Y si a alguno le ha tocado el infortunio de formar parte de esas víctimas de la inseguridad, sabrá de qué hablo. Pero aun cuando podemos entender eso, esa frustración, ese clamor como venezolano no se debe traducir a anhelar una justicia de hombres, sino a anhelar la justicia perfecta del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Tu frustración cuando ves la realidad de tu país no es para que tú declares o digas o hables peste, sino para que tú te postres, te derrames en tu lugar secreto y le digas: Cristo reina en mi país, reina en mi nación. Levántame a mí como iglesia, levántanos a nosotros como iglesia para establecer tu gobierno sobre esta nación.
Porque no se trata de cambio económico, social o político, se trata de que el Hijo de Dios pueda establecer su gobierno en Venezuela. Amén. Otro de los títulos de Cristo que más me impresiona es que Él es el deseado de las naciones. Él es el deseado de las naciones. A pesar de que quizás no lo entendemos, no lo podemos ver hoy día, pero Él es el deseado de las naciones. Y ese título va a ir en incremento hasta tal punto que todas las naciones van a desear a Cristo Jesús. Y la oración de la iglesia va a ir consono con ese deseo, y ese clamor va a subir a los cielos. Y se van a llenar las copas de los santos que habla Apocalipsis. Y va a venir Cristo aquí a la tierra a establecer su gobierno. Ese deseado de las naciones es como el imán que permite que cuando se predica el Evangelio en un campo blanco, la semilla pueda llegar y el Evangelio toque esa vida y otra nación y otra lengua comience a clamar el nombre de Dios. Porque Él es y se va a convertir, va a ser una realidad práctica, el deseado de las naciones. Y Él es el deseado de Venezuela. Como nación, Él es, tiene que ser el deseado de nosotros, el anhelado por nosotros, de su justicia y de su gobierno. La mirra, el aloe y la acacia son especies, flores que se machacan y sale de ellas un aceite. La palabra de ungir significa tomas un aceite y lo viertes sobre una persona o sobre cosas. Era una costumbre en la antigüedad, en el Antiguo Testamento vemos que se ungía a los sacerdotes, se derramaba aceite sobre ellos, se ungía a los reyes. Inclusive los utensilios del tabernáculo también eran ungidos con ese mismo aceite del sacerdote. Dice, así fuiste ungido, Cristo, y tus vestidos exhalan ese aroma. ¿Cuál es el aroma que sale de nosotros, la iglesia de Cristo? La Biblia habla de que ese aroma es el incienso a través de nuestras oraciones. Así como de la vestidura de Cristo salen estos aromas de la unción que Él recibió. Cada uno tiene un significado particular, pero no puedo profundizar en eso. Y nosotros como iglesia, la oración y el clamor que sale de nosotros es el aroma que destila esa unción del Espíritu de Dios. No es simplemente decir, bueno, creo que tengo el Espíritu Santo y creo que soy cristiano. No, es que mi vida refleja. Hay un aroma que sube constantemente a los cielos. De mi vida como el cristiano que Cristo quiere que seamos. Y ese paralelismo entra también en la iglesia. Él va a establecer su trono en medio de nosotros. Y luego de esto viene la parte que a mí particularmente me cautivó más de este pasaje. A partir del 9, dice, hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Fíjense cómo va cambiando. Comienza a realzar su belleza. Luego comienza a hablar acerca de su autoridad y lo describe como el valiente, el guerrero con su espada. Luego también el establecimiento de su trono, ese guerrero, ese valiente con su espada, en su trono rigiendo y gobernando. Pero aquí se da la tarea de describir ese momento y ese encuentro de la novia con su rey, del amado, de la amada con su amado. Resalté los versículos que quiero profundizar. Oye, hija, y mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Imaginen por un momento, porque esto es algo profético, esto es algo que va a pasar con la iglesia, encontrándonos cara a cara con Cristo. Dios diciendo, hija, mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, olvida ya las cosas de la tierra, olvídate de lo que ya pasó. Porque estás en el momento en el que te encuentras con tu amado. Estás en el momento en el que te consigues cara a cara con Él. Inclina tu oído y deseará el Rey tu hermosura. Inclínate a Él, porque Él es tu Señor.
En un principio era ella la que le cantaba y la que le decía, eres el más hermoso, éramos nosotros, la iglesia, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Pero aquí dice que Él desea nuestra hermosura. O sea, es como que Él también le pone ese título a la iglesia. Nosotros le decimos, tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres, pero Él también nos ve a nosotros con hermosura. Y el deseo y el anhelo que hay en nosotros por Él es el mismo deseo y anhelo que hay en Él por nosotros. Desea el Rey tu hermosura. Y ese anhelo ha estado en Él desde el momento que subió al trono a sentarse a la diestra del Padre a interceder por nosotros. Inclínate, porque Él es tu Señor. Aleluya. Esa palabra, Señor, retumbó, porque Él tiene que ser nuestro Señor desde ya. Yo sé que lo cantamos y a veces lo decimos y hasta se vuelve una muletilla en medio de las oraciones, porque hasta a mí me pasa. Señor, 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 Señor. Pero la palabra, Señor, tú estás diciéndole, tú tienes autoridad y dominio sobre todas las cosas de mi vida. No hay nada en mi vida sobre la cual tú no tengas potestad de decisión. Porque tú eres el Señor, yo soy el siervo y yo te obedezco. En el momento que en nuestro corazón dejamos de darle ese lugar a Dios, aun cuando no lo digamos, pero cuando de repente nos enfrentemos a una tentación y pensemos, no, yo puedo hacerlo, yo puedo lidiar con eso, yo creo que yo tengo la suficiente fuerza para hacerlo, para ir a ese lugar, no me va a pasar, yo tengo autoridad y tengo integridad, yo tengo esa fuerza de parte de Dios. En ese momento Dios dejó de ser tu Señor y tú comenzaste a ser tu Señor. Y eso en la Biblia se llama rebeldía. La rebeldía no es solamente que se pare alguien y rete al pastor o vaya en contra de los líderes o no haga caso y lo sienten y está en disciplina. Eso puede ser visible. La rebeldía comienza a nacer en nuestro corazón cuando permitimos que el pecado comience a tomar cabida y nosotros pensar que podemos lidiar con eso. La rebeldía comienza cuando no le preguntamos al Señor las cosas, cuando tenemos que tomar una decisión, por más superflua, por más insignificante que sea la decisión, simplemente asumimos, ya, yo sé qué es lo que voy a hacer, y voy a hacer esto. Andrés, te está yendo a los extremos. Yo creo que no. Él quiere tomar autoridad de todo, Él quiere tener una comunión íntima día a día contigo. Y que Él sea tu Señor, para que en el momento que la voz de Dios diga, inclínate porque Él es tu Señor, tú te inclines con regocijo porque Él ha sido tu Señor desde la tierra. Tú te postres y te lances y digas, gloria, porque ahora te puedo ver. Porque antes eras mi Señor y estaba, pero no te podía ver, pero ahora puedo estar en tu presencia. Ahora puedo contemplarte. Porque lo que conocí de ti en la tierra, lo que me cautivó, ahora lo puedo ver hecho realidad en ti. Porque tú deseas mi hermosura. Más abajo dice, y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. Es la procesión y la marcha nupcial. Y resalté el 13, dice, toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro en su vestido. Él visualiza a su amada, la hija del rey, como esa íntima, como esa cercana. Si toda gloriosa estás, y de brocado de oro es tu vestido. Tus vestidos son limpios, puros y sin manchas. Estás hermosa. Imaginen a Cristo diciendo, estás hermosa. Anhelaba este día de encontrarme contigo. Anhelaba estar aquí y verte. Apocalipsis 19, un poco
antes de lo que leímos la primera vez. El 6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor es nuestro Dios, nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las oraciones justas de los santos. Aleluya. Amén. Amén. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. A nosotros, la iglesia, Él nos ha justificado con su sangre, y eso es una realidad, y somos justos a través de su sangre y de su sacrificio. Pero en ese momento esa justificación va a ser como visible a través de las vestiduras que vamos a tener. Porque esas vestiduras representan las oraciones justas de los santos. Si es que orábamos, si es que éramos santos. Quiero regresar un momento al pasaje de 19, pero el 15, el que leímos al inicio. Tienes que ir en la lámina. En el capítulo 19, le dije que el 14 lo íbamos a dejar para después. Dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Eso es en el 14. Y antes de eso, en el 8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El ejército con el que viene Cristo Jesús es su iglesia. Los que vistió del lino fino, limpio y resplandeciente en el 8 son el ejército que viene con Él en su marcha triunfante para establecer su gobierno, para establecer su dominio. En el 14, con caballos blancos, siendo como esa guardia del Cordero que viene a regir. Y así lo van a ver las personas en la tierra. Por eso nos decía el pastor cuando él predicaba que este pasaje puede tener las dos perspectivas. El que está en los cielos mirando desde arriba, gozoso, glorioso porque está con Cristo, pero el que está desde la tierra viendo lo que viene. La ira de Dios que se va a dar, la ira de Cristo, de Dios a través de Cristo, que se va a derramar en la tierra. Y ya para ellos no va a haber oportunidad de salvación. El punto es nuestra vida ahorita. Hay una canción de un grupo que se llama Casting Crown. Es en inglés, pero se llama Wedding Day, el día de la boda. Creo que ahí hay alguna traducción en español, pero es impresionante la letra que el Señor le dio a él en particular, porque él comienza a describir ese momento. Y él toma este pasaje de Apocalipsis, el que leímos en el 8, y él dice: imagínate, hay una agitación en el salón del trono. Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes están emocionados porque el día ha llegado, porque el momento ha llegado. Gritan y cantan: aleluya, 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 porque finalmente se le ha concedido a la amada vestir de lino fino, lino limpio y resplandeciente, y va a llegar el encuentro de la amada con el amado, del novio con la novia, y de la consumación de las bodas del Cordero. Pero en esa misma canción él dice algo tan cierto. Dice: la novia sabe que ella no merece estar vestida de blanco. Sabe que lleva en ella la pena de toda la historia y la carga del aborrecimiento de toda la humanidad. Porque así como han aborrecido a Cristo, han también aborrecido a la iglesia. Y han difamado y se han mofado y se han burlado de Cristo. Pero toda esa pena y toda esa vergüenza va a ser literalmente quitada con las vestiduras que van a ser puestas, si éramos parte de esa iglesia. Y vamos a entrar en ese salón del trono y vamos a vernos cara a cara con Él. Salón al que podemos entrar ahorita, porque Efesios dice que estamos en lugares celestiales con Cristo, podemos orar y entrar con Él, pero ahí vamos a estar con cuerpos glorificados juntos con Él. Vamos a ver la presencia del Maestro cara a cara. Aleluya.
Amén. Él va estableciendo su gobierno. Viene con su autoridad. Claro, es necesario que sepamos que aquí hay un cambio en el tiempo. Porque primero ocurre esto y luego viene el gobierno de Cristo con la autoridad y luego viene su trono. Primero son las bodas. Pero independientemente de eso, cosas que tienen que ir pasando, porque aún antes de las bodas, el Señor va a desatar juicios sobre la tierra, juicios que no va a ser su ira, pero van a ser juicios que van a confundir a aquellos que no entienden cómo Dios derrama su justicia. Y dice Lucas que van a aparecer Cristos y van a ser falsos y van a engañar a muchos. Y los días van a tener que acortarse porque aún los escogidos van a ser engañados. Porque si no entendemos a cabalidad cómo van a ser esos juicios, si no nos quitamos del paradigma del mundo para entender Cristo, tú vas a establecer tu juicio a tu manera, porque es el gobierno celestial, podemos ser confundidos si estamos en esos días. Y ese es el anhelo que tiene que comenzar a gestarse en nuestro corazón. Ese entendimiento. No para tener intelectualmente sabiduría, conocimiento, algo. De nada podemos gloriar. Llegará un momento en que sí nos gloriaremos, como dice Jeremías, de conocer y de entender a Jehová, pero no es aquí en la tierra, eso será en la eternidad. Aquí corresponde, aquí nos toca meternos y aprender y vivir en comunión con Él. El último punto para ir culminando, los hermanos de la alabanza. El versículo 16 y 17, ese Salmo 45, dice: en lugar de tus padres están tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. El gobierno de la iglesia y su rey, Cristo Jesús. Porque realmente yo no lo puedo entender, pero nosotros como iglesia formamos parte de ese gobierno. Él tiene toda la autoridad, todo el dominio, toda la soberanía, pero va a ser ejercida por Él y a través de su iglesia. Y ese anhelo que tenemos, porque el gobierno de Cristo se ha establecido aquí, nos va a incluir a nosotros, su iglesia. Si es que hemos vivido como la iglesia pura y sin mancha que Él quiere. Si es que nos hemos limpiado día a día y nuestra vida ha sido ese clamor fragante delante de Él. En lugar de tus padres serán tus hijos, quienes serán de príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. ¿Sabe quién puede entender este reinado de Cristo? Los judíos. Tanto que no supieron discernir que Él tenía que venir primero para redimirnos y luego para reinar. Pero hay 3 títulos de Jesús, o al menos 2. Dice que Él es la raíz de David, dice que Él es el hijo de David y dice que Él tiene las llaves de David, que directamente lo relacionan con el rey David. El anhelo en el corazón de un judío es que regresen los tiempos del rey David. Porque el punto más de mayor esplendor en cuanto a gloria como nación del pueblo de Israel fue en el momento que David reinó. Fue como el pico más alto, fue subiendo ni siquiera durante los jueces. Cuando uno lo ve geográficamente, cuando uno ve la influencia, cuando uno ve las obras de Dios, ni siquiera cuando salieron de Egipto por Moisés, en el momento en el que David fue rey, era el momento de mayor algidez como nación para el pueblo judío. Y después de ahí comenzó a caer. Hoy día son una nación normal, pequeña, pero ellos saben, ellos anhelan ese Mesías que reine como reinó David en sus días. Si quieres de alguna manera tener un paralelismo de cómo va a ser el gobierno de Jesús, estudia cómo fue el gobierno de David. Porque él fue humano, él falló. Pero fue un gobierno regio, fue un gobierno con autoridad. Él luchó, su espada fue usada en favor del pueblo de Israel. Les dio conquistas. La presencia de Dios estaba ahí, era un hombre conforme al corazón de Dios.
el Señor hizo una promesa, dijo, va a venir alguien que se va a sentar en tu trono y va a gobernar por siempre, no va a faltar nadie que esté allí. Y eso nos puede dar quizás una mirada de cómo va a ser ese tiempo de dominio del más hermoso de los hijos de los hombres, del más glorioso, de la raíz de David, pero ya no un David conforme al corazón de Dios, el mismísimo corazón de Dios reinando, Cristo Jesús. Aleluya. Salmo 72 para finalizar, el mismo salmo del que les hablaba. Dice el 18 y el 19, dice: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra se llena de su gloria. Amén y amén. Toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. El Salmo está dividido en 5 libros, así finaliza el libro 2, con una doxología, con una glorificación a Dios. Toda la tierra sea llena de tu gloria. Habacuc dice que va a llegar un momento en el que el conocimiento de Dios va a cubrir la tierra como las aguas cubren el mar. Su conocimiento va a cubrir todo el planeta como las aguas cubren el mar. Y tenemos que anhelar, porque en ese mismo pasaje de Habacuc 2 dice, más atrás dice: aun cuando la visión tardare, tranquilo, porque va a llegar y va a venir. La tardanza de Dios es misericordia y Él va a venir. El anhelo de nosotros como iglesia es: establece tu gobierno. Haznos entender cómo va a ser tu gobierno para ser partícipes de Él. Nos haces reyes y sacerdotes para Dios. Queremos ser desde ya esos. Queremos vivir de acuerdo a lo que va a ser nuestra vida también en la eternidad. Tu justicia de tu trono, encontrarnos contigo en las bodas del Cordero. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a adorar y a orar al Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. Tú eres santo, 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 y no hay otro digno de gloria y de honra más que tú. Yo no sé si en la sala hay algún hermano, alguna persona que no conoce de Cristo y que quiera entregarle su vida. Si quieres entregarle tu vida al Señor, puedes pasar al frente simplemente para orar por ti. No hay tal cosa como recibir a Cristo en tu corazón. Solo te puedo presentar a aquel que conquistó mi corazón para que tú comiences a caminar con Él. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Glorificamos tu nombre, mi Señor. Desata ese espíritu de revelación y de sabiduría, de entendimiento de lo alto. Permite que podamos entender y comprender tus misterios, Señor.